Hola, buen día. Bienvenidos a Buenos días. nuestro nuevo espacio de entrevista A. El día de hoy, en conmemoración al Día Internacional de la Voz, tenemos un entrevistado muy especial que es nuestro tutor, Fernando Payares. El día de hoy vamos a tener una serie de preguntas en conmemoración a este día, las cuales queremos que disfruten. Bienvenido, Fernando. Un placer que estés con nosotros este día. El placer es mutuo, estimada. Ok, vamos a iniciar. ¿Por qué celebramos el Día Mundial de la Voz? Bueno, fíjate, como tal, fue un convenio internacional, pero que tiene un basamento muy lógico, dado que la voz es el medio de comunicación por excelencia del ser humano. El 65% de nuestra comunicación es verbal, el 35% es no verbal, y dentro de esa comunicación no verbal, que están los elementos paralingüísticos y extralingüísticos, está toda la influencia que sobre eso tiene la voz en las diferentes dimensiones, el timbre, el tono, el volumen. Entonces, fíjate que como tal, la voz es lo que nos permite abrir las puertas. De hecho, no es casualidad que existan áreas como la logopedia, los especialistas como los otorrinolaringólogos que se encargan de intervenir cuando encontramos algún tipo de problema en el uso de la voz, dado que es fundamental. ¿Qué es la importancia de la voz? La voz enfatiza el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal lo enfatiza. Y también lo contradice. O sea, muchas veces cuando hacemos entrevistas, tanto en el área clínica como en el área de selección de personal, esta incongruencia entre la voz y el mensaje que la persona quiere transmitir también nos da detalles de lo que es la persona. La voz expresa nuestras emociones y eso es fundamental, o sea, no solo las intenciones, las emociones, sino la capacidad a través de empatía a desarrollar habilidades para resolución de problemas, fortalecer el liderazgo, la cohesión grupal. ¿Por qué? Porque la voz es una forma de llegar al otro, de abrir caminos, de abrir puertas. Recuerda que es una proyección de lo que es uno, al igual que por lo menos los test proyectivos que se usan en psicología, que evalúa la parte de dibujo, o la grafología, que es la expresión de texto, también es una proyección de nosotros. De hecho, se puede ver cómo a través de la terapia grafológica las personas pueden cambiar, que eso también se asocia con la parte de neurolingüística. Si yo me decido, quiero cambiar el cómo yo me expreso de forma escrita, evidentemente eso va a influenciar en mis pensamientos, en mi forma de concebirme a mí mismo e influye en cómo yo puedo expresarme hacia el otro. De la misma Claro, forma que se trabaja la voz, evidentemente. O sea, en la medida de que tú aprendes a utilizar la voz para proyectar de manera más efectiva tus ideas y fortalecer el lenguaje, en esa misma medida tú vas generando cambios en tu vida personal. Por eso considero claro, que la voz es algo esencial en las relaciones humanas. definitivamente. Es así. Ok, ¿y cómo podemos decir que es la relación entre la voz y las emociones? ¿Cómo se relacionan? Bueno, fíjate, siguiendo esta línea de que la voz es el vehículo, es el medio, a través de la voz nosotros se enamora, se engaña, se persuade, se logra la confianza del cliente, se logra establecer un vínculo terapéutico, se logra sacar a un adolescente de conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque tal vez un mismo mensaje se puede entonar, modular, expresar de diferentes formas. ¿Por qué está relacionado con las emociones? Porque es una expresión del cuerpo mismo. Fíjate que no es casualidad, no es casualidad que por lo menos las personas que practican canto, que reciben clases de canto, eso genera beneficios a la salud desde la perspectiva biopsicosocial del ser humano. Por ejemplo, el cantar genera oxitocina, que está asociada con la felicidad, y reduce el cortisol, que está relacionado con la ansiedad. Entonces, fíjate cómo esta oxitocina, cortisol, a través del canto, puede de alguna manera influenciar en cómo te sientes.
Claro, Fíjate que también hay hasta terapias narrativas en donde sencillamente tú expresarte, hablar, comunicarte puede mejorar todas esas dolencias que te puede generar el estrés, porque ojo, también el estrés te puede generar problemas a nivel de la propia voz. claro. Y de hecho, algo tan sencillo como nuestro estado de ánimo, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, nuestro tono de voz es uno, cuando estamos enfermos, estamos molestos, o sea, dependiendo de la emoción que, disculpa, que estemos manejando, se va a ver reflejado en nuestra voz. Por supuesto, y en nuestro entorno, evidentemente. Porque, por ejemplo, para tú poder cerrar tratos, garantizar que clientes, llegar al otro en tu vida de pareja, en tu vida familiar, ese estado de ánimo, ese sentir, se transmite a partir de tu voz, más allá Claro, en conjunto al mensaje, claro, claro está. Fíjate algo que es muy interesante, que no solo es la voz, porque también está acompañado la parte kinestésica, los sí, gestos, las posturas, el lenguaje corporal y la proxémica, que es la proximidad que tú tienes con el otro. Entonces todo tiene que ser un coherente, debe haber congruencia entre pensamiento y conducta y claro, evidentemente emoción entre lo que sentimos. Es como decir que yo sea muy enfático en que tenemos un ejemplo, puede ser sencillamente la depresión. Fíjate que un paciente deprimido tiene una forma de hablar bastante particular, sí, al igual que una persona con ansiedad, con un maníaco, o sea, tenemos bradilalia, taquilalia, que son los cambios de velocidad del lenguaje. Son elementos que son indicadores que dicen, ojo, aquí está pasando algo, ten cuidado, ¿ves? O sea, por ejemplo, si tú utilizas más de 200 palabras por minuto, ahí está pasando algo, o menos de 100 palabras por minuto al momento de hablar, ahí también puede estar pasando algo, no necesariamente malo, pero sí son indicadores de que el cuerpo habla por sí solo, no sé si me explico. correcto. Sí, O sí, sea, es una proyección de lo que está ocurriendo en ti, ya sea desde la perspectiva psicológica o física, porque eso también es importante. O sea, algunas veces las personas pueden tener nódulos, pólipos, pueden tener laringitis, pueden tener problemas que afecten la voz de alguna manera, pero claro. también puede ser por eventos psicológicos, un estrés, por ejemplo. El estrés puede afectarte la voz. Ahora, claro está, también, ¿por qué la parte de emocionalidad influye tanto? Porque tú no puedes pretender que no se perciba, así sea por microexpresiones o por microalteraciones de la voz, que sientes miedo en alguna interacción. Eso también habla de aceptación de sí mismo. Es así, es muy cierto. O sea, hay muchas cosas que influyen tanto en el tono de voz, en cómo nos relacionamos, nos expresamos. Y ahorita que estamos tocando este punto, es importante conocer un poco de la influencia de la voz en nuestra cotidianidad. Sí, bueno, ya de hecho lo veníamos tocando. Por ejemplo, ya habíamos comentado que la voz genera varios elementos. Hay un modelo psicológico de la comunicación que es el de Malevich. Ok, Es un clásico, él es alemán y él hablaba de la importancia del cómo me percibe el otro, el cómo la percepción que el otro tiene de ti influye en cómo esa persona interpreta el lenguaje. Claro, estábamos en una época donde los medios de comunicación ejercían un dominio bastante más, bueno, actualmente digamos que se ha proliferado, pero ese es otro tema. ¿Qué te claro, quiero decir con esto? Que evidentemente en la cotidianidad está porque es nuestra autoimagen, nuestra personalidad, las instituciones se reflejan, la forma de hablar, por lo menos de sus funcionarios de seguridad, es distinta a cómo se expresan funcionarios de salud. O sea, en nuestra cotidianidad, totalmente. cuando vamos a una entrevista laboral, cuando vamos a conciliar con alguna persona, allí se ve, incluso en nuestra vida íntima. ¿Para qué sirve esta inflexión de la voz? Fácil. Podemos enfatizar lo que queremos proyectar al otro. Podemos regular lo que estamos diciendo, ¿verdad? Puedo, Es como decir, así. hacer pausa. Ojo, también no habíamos hablado de la importancia de la pausa, no solo de la voz, sino del silencio. De hecho, a nivel terapéutico muchas veces se guarda silencio para que la persona desarrolle procesos
o formule ese darse cuenta, que podríamos hablarlo desde la terapia gestáltica. O sea, los silencios Ok. muchas veces son importantes, darle ese espacio al otro. También, evidentemente, podemos proyectar seguridad, dominio de un tema y, evidentemente, también temor. Porque ¿cuál es el fin cuál es el fin último de la comunicación? La persuasión, tal cual como lo decía Aristóteles. Claro, porque yo tengo que comunicar mis afectos en la cotidianidad para lograr algún tipo de cambio en mi entorno. Claro, tenemos otros sesgos que ya están los perfiles narcisistas, perversos, manipulativos, que de esos tenemos que tenernos cuidado porque son especialistas en esto de hacer creer al otro algo. Pero eso se ve más cuando estamos en el entorno clínico o Ok. penitenciario. Pero ciertamente eso es un ejemplo de cómo la voz puede emplearse desde la ayuda hasta la estafa, así de simple. Entonces son aspectos que no debemos pasar por alto, no debemos pasar por alto. Muchas veces la duda, las pausas nos dan indicadores de con quién estamos hablando y tenemos que ser bastante veloces en tomar esa información y adherirla a lo que estamos haciendo, ya sea una evaluación, ya sea una entrevista o incluso en un discurso. Por ejemplo, cuando tú trabajas con jóvenes en situación de riesgo, el tú conocer su jerga, entendiendo la jerga como un conjunto de frases, eso, claro, eso está más asociado al lenguaje, pero como un conjunto de frases cotidianas que usan estos jóvenes, puedes llegar mejor a ellos, al igual que modulando volumen, tono, timbre de voz, puedes llegar con mayor efectividad a esos jóvenes. Por ejemplo, a un joven que tenga cierto perfil, no diría antisocial, digamos de violencia exacerbada, tienes que llegarle con un tono de voz Ok. adecuado al tipo de Claro. intervención, al tipo de cambio que tú deseas generar en esa persona, que es diferente a cuando vamos a hablar de propiciar actividades para el emprendimiento, a desarrollo de microempresas productivas para estos jóvenes. O sea, son diferentes perspectivas, pero la voz, sin duda alguna, es una herramienta. Es una herramienta. Es así. Ok. ¿Y cómo podemos tener cuidado o cómo podemos cuidar la voz? Primero, no pasar desapercibido las señales de alerta. Muchas veces entre la cotidianidad que tenemos, nuestra vida personal, nuestra vida laboral, comenzamos a ver que hay algunas áreas y las obviamos. Por ejemplo, tú puedes tener una ronquera, pero si esta ronquera ya lleva 2 semanas, 3 semanas, tienes que ir al especialista. ¿Cuál es el especialista Claro. más indicado? El otorrinolaringólogo. Evidentemente, tal vez podrías también ir al neurólogo si por ejemplo, ves que también hay un problema del lenguaje. ¿Por qué? Porque algunas veces es por daño neurológico que algunas veces a través del trabajo que excelentemente hacen los logópedas, tú puedes mejorar ese dominio de la voz o ese dominio del lenguaje, pero otras veces no Claro. se puede recuperar. Pero entonces esa articulación interinstitucional. ¿Cuáles medidas? Bueno, también lo otro, por lo menos en el cerebro están las áreas de Broca y Warnicke. O sea, ¿tú cómo puedes saber que tienes algún tipo de lesión, lesión por algún tipo de evento cerebrovascular en esas áreas? A través del neurólogo. O sea, muchas veces obviamos aquellas cosas que no son, qué sé yo, se fracturó una pierna, tiene que ir al médico. Mira, tengo algo en la voz, tengo una molestia, un escozor, tengo dolor en la parte superior del cuello. Entonces muchas veces obviamos esos detalles hasta que es algo tarde. ¿Por qué? Claro. Porque tú puedes tener disfonia, te pueden salir nódulos, pólipos, pero tienes que acudir a un especialista. Ahora, ¿qué podríamos evitar? Fumar, los ambientes secos alteran bastante la parte de lo que son las cuerdas vocales. Uh, Cuando la persona sufre de tiroides, es otra condición de riesgo, trastornos neurológicos, como ya lo veníamos diciendo, y enfermedades como Alzheimer o demencia senil, neurodegenerativas del cerebro. ¿Cuál es la Ok. idea? Uno puede asistir, por ejemplo, a talleres de oratoria, a talleres de canto, que primero que tienen un componente emocional, porque tú no vas a un Claro. taller de oratoria sin exponer un tema que te guste. Ojo, quitando la parte de política, que esto ya es un arte Sí. dentro de la política, eso es otra cosa. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú vas a clases de canto, cuando vas a clases de oratoria, cuando incluso meditación, aprender a respirar
son elementos correcto. esenciales. Mira, tú no gritar, no exponerte, o sea, no hablar 4 horas consecutivas, incluso cuando en la academia se aprende a que, bueno, si hablas 4 horas consecutivas a la semana vas a estar grave. Entonces también tienes Claro, que saber cómo emplear las técnicas educativas para que haya una mejor interacción docente-estudiante y que también te proteja, porque eso es esencial. Dar descanso a la voz cuando a juro tienes que hablar, dependiendo de lo que tú trabajas, y no forzar la voz. O sea, si hay más ruido en el ambiente, intenta de cambiar del ambiente. Intenta decirle, en el caso de las clases presenciales, a los jóvenes que disminuyan el tono de voz. Si estás en medio de la ciudad con mucho ruido, no forces la voz, porque eso es un error claro. bastante habitual. Por ejemplo, también cuando escuchan los audífonos, tienen los audífonos y hablan más alto porque no tienen una Porque no se coordinación. están ¿No? escuchando. Exacto, no se están escuchando. Entonces, esos son aspectos que te generan riesgo, te generan Claro. riesgo. Y evidentemente las alergias, que eso no lo podemos dejar de lado. O sea, las alergias Ok. evidentemente te pueden afectar en cualquier momento. Interesante todo este tema. Bueno, Fernando, ¿algún punto como para ir cerrando, alguna conclusión importante sobre este tema que quieras agregar a todos los que nos están viendo? Bueno, fíjate, es difícil porque, por ejemplo, lo que para terapeutas es esencial saber cómo hablar, cómo expresarse, cómo utilizar tu voz, pero también para los padres, cómo me Claro, comunico con mi hijo, con ese adolescente rebelde, que no necesariamente es rebelde, sencillamente vive su adolescencia, cómo me está comunico pasando una etapa. con un niño que no necesariamente es malcriado, sencillamente no tiene tu nivel de desarrollo cognitivo. Claro, Entonces, claro, tú alzar el tono de la voz sin necesidad puede generarte más problemas a largo plazo que intentar de tener un poquito más de estrategia a la hora de comunicarte en las relaciones familiares. Si es por cerrar, siempre me ha gustado una frase del gran Da Vinci, que no me recuerdo bien cómo es la cita, pero la ok, frase era, el que sabe de lo que está hablando no necesita alzar la voz para ser entendido. Algo así decía la frase. Pero es eso, si tú estás seguro de claro, lo que estás diciendo, no necesitas tener una voz desde la prepotencia, no sé, claro, desde la omnipotencia para llegar al otro. Claro, uno lo dice desde el aspecto familiar, pero también se ve en las organizaciones, Diana. O sea, tú puedes hacer cumplir la norma sin tener un tono autocrático, anárquico. O sea, son relaciones laborales. Esto no es algo de vida o muerte. Igual que con tu pareja, totalmente. igual que con los niños. O sea, no tienes que ser un ogro para ser un buen padre. Es así. Bueno, Fernando, de verdad que este tema es súper interesante. Quisimos tocar, sabes, un poquito más a fondo por el Día Internacional de la Voz, que es algo que a veces dejamos un poco de lado, lo olvidamos. Y bueno, encantadísima por la oportunidad que nos brindaste de hacer esta entrevista. Esperemos que las disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Gracias una vez más por la oportunidad. Bueno, Diana, muy agradecido también, siempre abierto a colaborar. Me hubiera gustado ser un poco más técnico, pero claro, cada tema tiene sus especialistas. Es Evidentemente así, yo le di el perfil desde la psicología, pero sin duda alguna es una herramienta y es una herramienta hermosa cuando la aprendes a utilizar para desarrollar empatía, asertividad y sencillamente aprender a convivir con otros desde el buen ejercicio de tu voz. es así. Muchas gracias. Feliz día, Diana.